tenemos, hermanos? Segunda de Corintios, capítulo número 12. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Padre, te doy gracias. En esta noche quiero agradecerte por esta palabra, la cual hemos tomado de tus sagradas escrituras. Y te ruego, Padre bendito, que seas tú trayendo tu palabra a través de mis labios, y que seas tú hablando, oh Jehová Dios de los ejércitos, a través de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego, Padre bendito, que extiendas tu mano y pongas tu palabra en mi boca, para que esta palabra, Dios mío, lleve a cabo su propósito en cada vida y en cada corazón, y que mis hermanos puedan recibir esta palabra tuya en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre, Señor. Dios hace cosas extraordinarias en nosotros cuando nos metemos de todo nuestro corazón a buscar a Dios. Cuando nos metemos de todo corazón a buscar la presencia de Dios, Dios nos muestra su poder y nos da a conocer misterios que muchas veces no los entendemos. Nos da a conocer cosas que nosotros no podemos expresar humanamente, porque Dios hace cosas especiales en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Pablo dice en su palabra: ciertamente no me conviene gloriarme, porque hay privilegios que Dios nos da, amados hermanos, pero esos privilegios Dios te los va a dar conforme a tu búsqueda, conforme a tu entrega. Conforme tú te entregues a Él, Dios te va a dar a conocer los misterios de Dios. Pablo decía: ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Por qué? Porque puedo perder esos privilegios que Dios me da. Puedo perder esas experiencias que Dios me da si yo me glorío de mí mismo. Y gloriarse, amados hermanos, es uno sentirse más que los demás. Gloriarse uno mismo es sentirse, amados hermanos, orgulloso. Sentirse, amados hermanos, como alguien importante dentro de la iglesia. Amados hermanos, Dios nos da privilegios especiales, pero tenemos que valorar y darle siempre la gloria a Dios. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Recuérdese que hay muchas iglesias y muchos hermanos que piensan que Dios ya no puede manifestarse de una manera tan especial en su pueblo, en su iglesia. ¿Pero por qué? Porque no piden al Señor sabiduría, y si leen la palabra, la leen sin
causa que ellos quieren interpretar la palabra a su manera, sin darle lugar a que sea el Señor dentro de ellos, revelando su palabra y revelando sus misterios. Al Señor hay que darle todo su lugar dentro de nosotros. Al Señor tenemos que darle todo nuestro ser para que Él nos muestre cosas especiales y nos dé privilegios especiales, amados hermanos, a cada uno de nosotros. Pero no por ello nosotros vamos a ser más que otros. Debemos de permanecer siempre con la misma humildad, amados hermanos. Es por eso que Pablo decía, ciertamente no me conviene gloriarme, porque no puedo perder todo. Puedo perder todo lo que el Señor me ha dado. Puedo perder esos privilegios, esos dones que Dios me ha dado. Puedo perder eso que el Señor ha puesto en mí. Y Pablo decía, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. Y hay tantos siervos, amados hermanos, que no creen en las visiones. ¿Sabe qué, amados hermanos? Las visiones te las da el Espíritu Santo conforme tú te vas metiendo con Él. Entre más tú te metes a buscar de Dios, Dios te va a ir mostrando todos los misterios que Él hace a través de su Espíritu Santo en tu vida. Y Dios te va a empezar a mostrar, a revelar cosas que tú nunca imaginaste. Pero Pablo decía, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Hay quienes están en contra, amados hermanos, de las profecías, están en contra de los sueños, están en contra de las visiones que Dios da cuando el Espíritu Santo, amados hermanos, está operando hoy en día. Recuérdese que el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar un consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Y dése cuenta que la palabra para siempre quiere decir que el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros le creyamos a Él, siempre y cuando nosotros le creamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y a sus promesas. Pero hay tantos evangelistas, pastores y hermanos que están en contra de las visiones que son manifestadas a través del Espíritu Santo. Es que tienen en poco, amados hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Todos, amados hermanos, conocemos el bautismo en las aguas, que es el bautismo que Juan Bautista llevó a cabo en el río Jordán. Pero recuerde que el bautismo en agua, Juan decía, yo la verdad os bautizo en agua para remisión y perdón de los pecados. Porque eso es el bautismo en agua, amados hermanos. Significa para redimir y perdonar tus pecados. Eso es lo que significa el bautismo en agua. Pero decía Juan Bautista, pero detrás de mí viene otro, el cual no soy digno de desatar el calzado de sus sandalias. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias, decía Juan Bautista. Yo no soy digno. Pero Él vendrá y los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se cuenta que la iglesia tiene que pasar por el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Pero ¿cómo vas a obtener eso? Consagrándote al Señor, metiéndote más con Dios, metiéndote más en la presencia de Dios, y vas a ver cosas extraordinarias, especiales que el Espíritu Santo hace. Pablo decía, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Pablo no podía explicar lo que le había sucedido a él. No podía dar una explicación a la iglesia. No podía cómo dar a entender los misterios de Dios. Pablo no entendía qué le había sucedido. Y decía, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé,
Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, porque Dios sí sabe lo que me sucedió. Eso quería decir Pablo. Dios sí sabe lo que a mí me pasó, lo que yo no sé si me pasó en el cuerpo o fuera del cuerpo. La experiencia que yo tuve, no sé si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, fuera de mi cuerpo, no lo sé. Eso quería decir Pablo. Él estaba queriendo explicar lo que le había sucedido, pero no sabía cómo explicarlo. Entonces decía, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. A Pablo le sucedió algo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo que él no podía explicar, cómo le sucedió eso. ¿Cómo fue que yo estuve en el tercer cielo? Decía Pablo. ¿Cómo fue que yo estuve allá? ¿Cómo me sucedió? No lo sé. Pero yo estuve allá, eso quería decir Pablo. Yo estuve en el tercer cielo. Pero ¿cómo me pasó? ¿Cómo me sucedió? Si fue en este cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, decía. Pero fui llevado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, decía él. ¿Cómo no se iba a conocer él mismo? Y decía, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice, Pablo estuvo en el paraíso. Imagínense que Pablo estuvo en el paraíso, aquel lugar donde un día Adán y Eva estuvieron, en ese lugar que nadie puede llegar hoy en día, porque desde el día que Adán y Eva fueron sacados de ahí, dice que Dios puso unos querubines tapando la entrada para que el hombre no volviera a entrar a ese lugar. Entonces, amados hermanos, Pablo fue llevado también al paraíso, pero dice, donde escuché palabras inefables. O sea, palabras que no se pueden explicar, no se pueden expresar, no se pueden, porque no las puedo expresar, porque esa es otra forma de hablar allá. Entonces no las puedo expresar, porque acá en la tierra no hay esa forma de hablar. Pablo estaba sorprendido y decía que fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré. O sea, del tal hombre me gloriaré. O sea, de mí mismo me gloriaré porque tuve ese privilegio. Pero de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque Pablo decía, porque yo soy débil. Porque yo soy débil, soy inútil. Porque yo siempre he fallado, mi Dios. Pero mi Dios en su misericordia me ha dado privilegios especiales. Pero en su misericordia el Señor me ha mostrado cosas que no le es dado al hombre expresar. Pero Pablo había sido llevado, amados hermanos, a través del Espíritu Santo. Y le fue revelado, amados hermanos, cosas que habían en el cielo. Le explico esto, hermanos, porque hace muchos años su servidor tuvo una experiencia, y se le he dicho muchas veces a la iglesia, que me sucedió algo parecido, me sucedió algo igual a lo que le pasó a Pablo, hermanos. Pero a mí me sucedió teniendo un mes de haber recibido a Cristo en mi corazón, y entonces yo no entendía, ni sabía, ni no daba cómo poder explicar lo que a mí me había acontecido. Y yo se lo conté a mi pastor y me dijo, es que esa fue una visión que usted tuvo, hermano, me dijo.
Pero en realidad yo no sé qué me sucedió. Yo no entiendo. Porque, amados hermanos, por eso es de que usted ve que yo siempre, aunque esté tocando el instrumento, yo cierro mis ojos y trato de meterme en la alabanza, y la mano ya sabe dónde tiene que estar tocando, sin necesidad que yo tenga mis ojos abiertos. Porque he aprendido esto, que al cerrar sus ojos uno se concentra y eleva su mente hasta el cielo, y puede llegar hasta el trono de la gracia, amados hermanos. Y es por eso que en mi corazón siempre está ese deseo, que cada uno de ustedes pueda experimentar experiencias que el Espíritu Santo da, que cada uno de ustedes pueda tener unas experiencias extraordinarias en su vida. Porque, amados hermanos, para mis hermanos que no han escuchado esto, les cuento, hermanos, que mi pastor nos decía todo siempre también: hermanos, cuando vengan a alabar al Señor, cierren sus ojos y métanse en alabanza, concéntrense, hermanos, olvídense del hermano, de la hermana que está a la par de usted concéntrese en alabanza. Y entonces eso se me metió muy dentro de mi corazón, hermanos, desde el día que yo llegué a los pies de Cristo. Mi pastor me enseñó eso, que tengo que meterme de lleno en la alabanza, que tengo que darle libertad al Espíritu de Dios, porque es de esa manera como obtenemos experiencias extraordinarias a través de la presencia de Dios, que desciende cuando tú le alabas al Señor con todo tu corazón. Desciende la presencia de Dios y el Espíritu Santo empieza a regocijarse, a moverse dentro de su pueblo, amados hermanos, y empiezan a suceder cosas maravillosas. Recuerdo, amados hermanos, que estaba yo en la segunda banca de la fila derecha, porque en esa iglesia habían dos filas de bancas, hermanos. Habían dos filas de bancas. Yo estaba en ese entonces, estaba yo en la segunda banca al fondo. Vamos a suponer que ahí al fondo de donde está nuestra hermana Marlene y yo me encontraba en ese entonces al lado derecho de las dos filas de bancas que había. Y estábamos todo el pueblo, la iglesia estaba llena, hermanos, y todo el pueblo alabando y glorificando a Dios. Y era un júbilo, amados hermanos, el que se oía en el cántico de todos. Amados hermanos, estábamos en plena alabanza, cuando yo recuerdo y nunca se me olvida que yo aplaudía en la alabanza, hermanos, cuando sentí que las manos se me quedaron dormidas. Algo, amados hermanos, como que yo ya no pude menear mis manos, yo pude experimentar y sentir eso. Lo que yo no entiendo, amados hermanos, igual como le sucedió a Pablo, que yo no puedo explicar ni no entiendo cómo sucedió esto, porque de pronto yo me estaba viendo mi cuerpo ahí. Yo estaba viendo mi cuerpo ahí en las bancas, yo estaba fuera de ese cuerpo, yo lo veía mi cuerpo ahí en las bancas, que estaba así, mire, se quedó con las manos así, y yo podía ver y miraba a todos los hermanos gozarse la presencia de Dios. Pero, amados hermanos, algo me jalaba de aquí, mire, de aquí me jalaba para arriba, de aquí, porque recuerdo, no se me olvida que de aquí me jalaba para arriba, pero no era algo que me lastimara, era algo especial que me jalaba. Amados hermanos, cuando yo pude ver, estaba fuera de la iglesia, encima de la lámina. ¿Cómo traspasé esa lámina? Yo no lo sé, hermanos. No lo sé, no sé cómo sucedió. Por eso digo que el Espíritu Santo hace cosas especiales. Entonces me empecé a elevar, amados hermanos, y yo veía todo un montón de luces y casitas, todas las casas yo las veía hacia abajo, y miraba aquella gran cantidad de pueblo, aquellas colonias, yo podía ver todo. Estaba observando todo el lago de Amatitlán completo. Todo lo podía ver desde arriba, hermanos. Yo ya no estaba en la iglesia. De pronto algo me jalaba y me llevaba, hermanos. Yo me encontré de pronto hasta allá por las montañas, arriba de las montañas. Pero cuando yo veía las montañas, yo solo veía para abajo, hermanos, pero yo no sabía.
Le cuento que yo tenía un mes de haber aceptado a Cristo Jesús. Y me estaba pasando eso por haber obedecido a mi pastor a que me metiera la alabanza. Me pasó eso, me jaló algo para arriba, hermanos. Y cuando eso más me jaló para arriba, yo ya no estaba acá. Aparecí donde había un gran terreno, pero había blanco, 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 todo blanco, hermanos. Pero era un blanco que no sé cómo decirles, hermanos, que este blanco todavía se mira sucio. Eso blanco era brillante, como arenita fina, algo así se veía, pero algo tan blanco. Y podía ver montañas alrededor, pero unas montañas que de un verde. También que no es como el verde de acá. Era un verde así, amados hermanos, tierno, pero bien intenso. Lo que más me asombró, amados hermanos, es que yo empecé a ver ángeles. Empecé a ver ángeles, amados hermanos, y yo, ¿por qué distinguía que eran ángeles? Porque podía ver de las alas que tenían y las vestiduras blancas que tenían. Pero ¿sabe qué? Me asombré, porque ellos no caminaban como nosotros. Ellos se elevaban, hermanos, así como yo calculaba una altura así de unos 50 centímetros. Ellos se movían por los aires, se movían para donde ellos querían, pero no así como que estaban como volando, pero así parados. Y yo les he dicho a los hermanos que esos ángeles se ponían así como cuando un presidente importante del mundo va a pasar, que mandan a soldados a hacer vallado aquí y vallado acá para que pase aquel presidente tan importante de cierta nación poderosa. Le hacen vallado y lo van custodiando. Pero ahí no eran soldados, ahí eran ángeles que se ponían a hacer vallado acá y vallado acá. Y yo solo estaba observando todo eso, hermanos. Todo eso yo lo estaba viendo. Pero yo miraba y de pronto vi para el lado derecho. Y cuando vi para el lado derecho, hermanos, yo vi un enorme trono de un rey. Era un sillón tan gigante, hermanos. Y yo bien recuerdo que las patas de aquella silla tal vez eran como del grosor de un tonel de agua. Así era cada pata, bien torneado. Y tenía, amados hermanos, alrededor como flores, como un enredo de flores, como se enredan las bugambilias. Así tenía aquel sillón tan torneado, hermanos. Pero también tenía un arco iris así encima. Pero en ese trono había un personaje que yo no lo pude ver, porque era como que usted viera esa luz. Pero esa luz yo la puedo ver. Esa luz que yo veía allí era tan fuerte que no se podía distinguir lo que había. Solamente se veía que tenía forma de humano, pero era tan grande, hermanos. Pero yo solo veía, yo solo observaba, hermanos. Cuando de pronto vi que apareció una mujer. Y esa mujer iba en el centro de ese vallado de ángeles. Y cuando llegó a la mitad, ella se hincó y topó su frente hasta el suelo, adorando al que estaba en el trono. Cuando esa mujer se postró en tierra y topó su frente al suelo, hubo una voz que me dijo: ella es María. Pero María estaba adorando al que estaba sentado en el trono. De pronto apareció otro personaje y venía de blanco. Pero él sí traía un cinturón dorado cruzado, hermanos, todo de blanco resplandeciente. También venía en el centro. Y la voz me dijo: Él es Jesucristo. Y él caminó, pasó por donde estaba María postrada. Él pasó ahí y se fue a meter donde estaba el trono. Él sí se fue a meter en el trono. Pero
Pero yo recuerdo que la palabra de Dios dice que Cristo está a la diestra de Dios Padre. Entonces, en ese entonces yo no entendía nada, hermanos, porque digo, un mes de haber aceptado, yo viendo todo eso. Yo viendo todo eso porque hice caso al pastor de meterme en la presencia de Dios, de meterme en la alabanza. Mis hermanas me cuentan de que yo empecé a hablar en otras lenguas. Empecé a hablar en lenguas angelicales, amados hermanos. Y yo no sabía ni qué era eso. Porque uno tierno en la fe, uno no puede entender ni comprender. Conforme los años fueron pasando, yo fui entendiendo qué era lo que me había sucedido. Y más cuando veo la palabra escrita que a Pablo le pasó lo que a mí me sucedió, entonces puedo entender que el Espíritu Santo sigue obrando y sigue haciendo lo que Él quiere, amados hermanos, con aquel que se mete de lleno con el Señor. El Espíritu Santo sigue obrando, amados hermanos. Y es por eso que muchas veces les he dicho, hermanos, métanse en la presencia de Dios. Porque yo deseo que usted experimente el poder de Dios en usted. Y que pueda ver que el Dios que nosotros tenemos no es un Dios muerto, hermanos. El Dios que nosotros tenemos es el que hizo los cielos, la tierra, el mar y toda la creación, todo lo que tus ojos pueden observar a tu alrededor, toda la naturaleza es hecha por Dios. A ese Dios es al que nosotros adoramos y servimos, a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Dios es poderoso. Tenemos un Dios poderoso, hermanos, que hace grandes milagros y grandes maravillas y grandes prodigios, porque Él sigue siendo Dios, amados hermanos. Pero tenemos que buscar a Dios, meternos en la presencia de Dios. Métase en la presencia de Dios, hermanos, y después usted se va a sentir triste cuando hay veces uno, porque viene a veces cansado o no sé, uno no siente la presencia de Dios y uno se va triste. Dice, hoy no sentí la presencia de Dios, dice uno, y se siente uno como que no hubiera comido, como que usted hubiera visto que todos se comieron un su pavo horneado y a usted solo lo dejaron viendo. Algo así se siente. Usted quizás se quedó con hambre, no, solo ellos comieron y yo no. Pero hermanos, uno se siente tan vacío, tan triste. ¿Y sabe qué piensa uno? Ay, pero si ofendí a Dios, ¿será que Dios está molesto conmigo? ¿Será que Dios ya no me va a dar de su espíritu? Pero no, hermanos, es que nosotros tenemos que venir dispuestos. Tenemos que venirnos a meter a alabar al Señor, porque Él habita en medio de la alabanza, hermanos. Él desciende en la presencia de su Espíritu Santo, desciende acá en medio nuestro, hermanos. Muchas veces yo he visto al Señor descender acá, amados hermanos. Muchas veces Él trae una jarrilla en su mano y viene a repartirle a cada uno de ustedes acá. Algunos reciben, otros no. ¿Y cómo lo he visto, amados hermanos? Lo he visto en visión. ¿Y cómo es una visión cuando tú estás concentrado en la presencia de Dios? Estás con tus ojos cerrados, se te presenta como una pantalla de cine y Dios empieza a revelarte cosas, empieza a mostrarte cosas, empieza a darte palabra, empieza a darte un mensaje a través de una visión. Esas son las visiones, hermanos, porque las visiones son en la presencia de Dios. Y aparte, los sueños es dormido. Los sueños son mientras tú duermes, que Dios te da mensajes también. Porque Dios tiene formas de manifestarse y tiene formas de hablar, amados hermanos. Muchas veces el Señor también me ha hablado audiblemente. Pero esos son privilegios que se van alcanzando, amados hermanos, no para vanagloria, porque ciertamente nosotros no somos buenos.
Es porque Dios nos quiere dar esos privilegios, amados hermanos. Pero Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Dios hace cosas especiales, hermanos, cuando tú te metes con Él, cuando tú le buscas a Él. Una vez estaba predicando acá, hermanos, y yo me acuerdo, mi hermana Marlene también se ha de acordar de una pareja que vino con dos jóvenes que vinieron acá a quererse congregar acá, y se sentaron ahí en la banca donde estaba nuestro hermano Walter. Pero ellos venían, hermanos, y no, ellos ahí se embrocaban en la banca a orar, no venían al altar, hermano. Y fue como, no sé si fue la segunda vez o tercera vez que ellos vinieron, que el Señor me habló y me dijo, háblale a estos perversos, me dijo. Ay, yo sentía que el corazón se me salía, hermanos. Y dije, ¿y esto? Y me quedé callado. Yo escuché la voz, hermanos, cuando me dijo, háblale a estos perversos. Y yo me quedé callado. Y no le dije nada. Y a mi esposa no le dije nada. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Que nosotros veníamos sacando días de ayuno. Y al otro día nos venimos a arrodillar acá porque estábamos en ayuno y oración. Y nos venimos a arrodillar acá. Y el Señor empezó a hablar a través de mi hermana Marlene. Y yo no le había dicho nada a ella. Y me dice el Señor a través de ella, ¿por qué no diste el mensaje que yo te di? Ahora ve y da mi palabra. En pocas palabras el Señor me estaba llamando la atención. Ahora ve. ¿Qué me estaba diciendo? No les quisiste hablar aquí, ahora ve a buscarlos y les vas a dar mi palabra. Ay, Dios mío, Dios. Entonces fue cuando yo dije, mi hermana Marlene, es que esto y esto y esto pasó ayer, el Señor me habló, yo no me quedé así como pensé que eran cosas mías o algo que me estaba pasando, y me quedé así sorprendido y no supe qué hacer, pero ni modo, tengo que ir a buscar a mis hermanos. Y luego después te cuento mejor, porque esto no se lo puedo contar acá en el micrófono, porque son cosas muy delicadas. Pero de que me tocó que ir a dejar el mensaje, lo tuve que ir a dar. Pero así les digo, hermanos, fueron cosas muy delicadas que después se los cuento personalmente, si usted quiere salir de las dudas de qué pasó. Amén. Bueno, vamos a dar gracias por su palabra, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios eterno, que tú nos has dado en esta noche. Que te ruego que tú te glorifiques de una manera tan especial. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, lo que seguirás haciendo. Gracias por lo que nos das, Dios mío. Te ruego que nos ayudes a seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, porque tú nos hablas de una y de mil maneras. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.